a nuestro webinar que hemos denominado Alternativas frente a la crisis. Torres y Torres Lara, con más de 50 años de experiencia en el país, se pone de pie para apoyar a la comunidad ante la difícil situación que viene atravesando el Perú, a través del desarrollo de diferentes mesas de trabajo virtuales gratuitas, analizando los aspectos legales y económicos que con ocasión de la pandemia se han originado. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TITL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. ACE Consultores, consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas y financieras de empresas, estudios de mercados, entre otros. La Red Peruana de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. La RPN busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Esto último gracias a nuestra red internacional de negocios que también lideramos. Tenemos ya una presencia en más de 10 países. TITL Abogados, organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, enfocados a brindar servicios de asesoría legal, preventiva y correctiva, en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 5 años es considerado como la empresa socialmente responsable. La mecánica del webinar será la siguiente. Tenemos 5 expositores que desarrollarán los temas de su especialidad aplicados a la temática del presente webinar. Cada uno de ellos tendrá una exposición de aproximadamente 10 minutos. Luego de las exposiciones absorberán las consultas de los participantes. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas a finalizadas las 5 exposiciones. Se les solicita, por favor, que sus consultas sean puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras dure la exposición, estas serán enviadas a sus correos a más tarde del día de mañana, junto con una encuesta que pedimos la llenen y así poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros expositores en el orden de participación. El señor y Finanzas de ACE Consultores. La doctora Joana Benítez Iriarte, asociada senior y miembro del área corporativa de TITL. El doctor José Morales, abogado, asesor externo de TITL Abogados con especialidad en procesos concursales. El doctor Alonso Morales Acosta, socio senior y jefe del área de protección al consumidor y competencia de TITL Abogados, expresidente de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Finalmente, le damos el uso de la palabra al señor Julio del Castillo para que inicie su exposición. Muchas gracias. Gracias, Enori. Los saluda Julio del Castillo, socio director de ACE Consultores, empresa del grupo TITL. Vemos y encargado de todas las actividades relacionadas a la asesoría en temas económicos y financieros. Lo que me corresponde compartir con ustedes es el contexto en el que las empresas están enfrentando la situación de el efecto económico de la pandemia COVID-19. Lo que debemos tener en consideración es que hoy en día todas las empresas se encuentran enfrentando un escenario incierto por una circunstancia no prevista, lo cual nos está originando que modifiquemos radicalmente las actividades que habíamos venido desarrollando en el corto, mediano plazo, pero especialmente todos aquellos planes que estábamos en proceso de ejecución, en proceso de desarrollo o en la misma planeación para los siguientes 24 o inclusive 36 meses. Todas las empresas en general, lo que hoy en día debemos de enfrentar y estar preparados para esa circunstancia de cara de este momento en adelante, son las circunstancias que tanto nos llegan desde los factores externos a nuestra economía, los factores internos propios de nuestra economía y cómo esto impacta en la toma de decisión. Por diversos ambientes, este shock
de oferta, ¿no? Que ha originado prácticamente la paralización de la mayoría de las actividades económicas en donde están enfocadas nuestras empresas pequeñas y medianas principalmente, en donde el contexto en el que veníamos desarrollando estas actividades ha cambiado bruscamente. Y no solo como lo teníamos en consideración en los meses previos, sino cómo es que nosotros deberemos de enfrentar de aquí a los siguientes meses y años. No solamente estamos enfrentando una circunstancia de menores precios en términos de nuestras materias primas, afectando esta generación de fondos, ¿no? Generación de divisas, como la denominamos, de tal manera que nos puedan solventar el desarrollo económico y las necesidades que la economía requiera, sino que además se genera toda una volatilidad en los mercados financieros internacionales que origina evidentemente que la disponibilidad de fondos a los que acceden todas las economías en el mundo se encuentren cada vez más escasos y en busca evidentemente de refugios, que son, entendemos en esas circunstancias, los países desarrollados. Pero todo este contexto prácticamente de cierre de las fronteras ha originado una disminución del comercio, afectando evidentemente a una economía como la nuestra. En el interno, nuestra oferta, afectada por la cadena de suministros y la producción, y el impacto, el correlato con respecto a la demanda, afectada por la caída de las compras de productos y servicios en general, toda esta configuración de hechos es lo que está originando que la expectativa con la que los empresarios debemos de tomar decisiones se torne sumamente complejo. En este contexto, tenemos que considerar que nuestro desenvolvimiento económico como país y evidentemente el impacto que existe sobre las empresas, ¿no?, es sumamente difícil, lo que hace complejo, ¿no?, identificar un horizonte claro y predecible respecto a la recuperación económica. ¿De acuerdo? Me refiero específicamente en el corto plazo, en donde allí es donde debemos tomar decisiones inmediatas. ¿De acuerdo? Obligándonos, en este contexto, a tomar decisiones que preserven el capital de la empresa. Como lo hemos mencionado en diversas ocasiones, desde que estalló la crisis, para todo el grupo de empresas con las que trabajamos directamente y en las que tenemos gestión, y es en el muy corto plazo preservar la liquidez de la empresa, preservar la solvencia de la empresa en el mediano plazo, de tal manera que podamos sobrellevar esta circunstancia que nos está generando el año 2020 y estar en una condición distinta para el año 2021-2022. En este contexto es donde entendemos, y es el motivo de esta reunión, precisar con absoluta claridad la necesidad de definir un plan de reestructuración, un plan de refinanciación en general, de tal manera que nos permitan asegurar la liquidez hasta la normalización de nuestras actividades comerciales, pero teniendo como relevancia atender prioritariamente, ¿no?, una preparación de todos nuestros aspectos financieros. Es importante notar que toda la organización va a poder sobrellevar esta circunstancia en donde la demanda, ¿no?, va a tardar, ¿no?, en lograr completarse, en lograr estar en condiciones previas al inicio de la pandemia, y en esa circunstancia sí requerimos que nuestra capacidad financiera se sostenga. Por eso anoto, y es muy relevante, el plan de reestructuración, de tal manera que nos permita estar en una condición por lo menos idónea para enfrentar esta circunstancia. No sencilla, imposible mencionar la palabra sencilla. En una primera instancia, lo que debemos nosotros de hacer en lo inmediato, y lo estamos haciendo con más de una empresa con la cual venimos trabajando, es la reestructuración organizacional,
financiera, operativa y comercial. Estimados, no solamente estamos enfrentando una circunstancia de menores ingresos, sino que la configuración, por lo menos para los próximos 24 o 36 meses, con la que los mercados van a actuar, es absolutamente distinta. Para eso debemos definir metas comerciales, financieras, claras y medibles, que nos permitan mantener un control estricto, que es la piedra angular de todo proceso, ¿de acuerdo?, de manejo de crisis. Por lo tanto, el origen de nuestro plan de reestructuración debe contener estos argumentos. De tal manera que en este proceso de planificación identifiquemos, analizando los indicadores que debemos nosotros de gestionar, de tal manera que podamos sostener y sobrellevar esta circunstancia. Repito, debemos de tener una estructura financiera acorde a las circunstancias, una estructura operativa acorde a las circunstancias y comercial igualmente. En lo financiero, en lo inmediato, y estoy seguro que ya todas las empresas han adoptado, es el alargamiento de todas las obligaciones de pago. Evidentemente, a través de, en algunas circunstancias, y quienes han podido acceder a las facilidades financieras que el gobierno ha desarrollado para atender esta etapa, y de las cuales vamos a comentar en un momento, ¿no?, posterior a esta presentación que estoy compartiendo con ustedes. En un segundo momento, esta facilidad financiera tiene que convertirse en una forma de soporte hasta alcanzar un proceso de normalización. Allí es donde descansa el esfuerzo en términos de la reestructuración operativa y comercial a la que toda empresa debe estar en ese instante abocada. La puesta en marcha de este plan no puede tardar y debe estar inmediatamente implementado. Pero el resultado de este plan, de este proceso en el que la empresa está y debe estar en este momento, debe permitirnos definir cuál debe ser la ruta que vamos a trabajar. Una primera alternativa en esta ruta es el plan de reestructuración interno, que contenga lo que hemos mencionado hace un instante, ¿no? Estrategias que nos faciliten alargar los plazos de pago, mantener una caja mínima a través de este fondeo proveniente de las facilidades dadas por el gobierno, Reactiva Perú y FAEMIPE, encontrar una renegociación con proveedores, todos, clientes y proveedores, en el ambiente de negocios. Estamos enfrentando esta circunstancia y por lo tanto tenemos que encontrar un término medio, de tal manera de no romper lo que todos conocemos como la cadena de pagos. Lo que buscamos nosotros es limitar el impacto que entre proveedores y clientes vaya a existir en este proceso. Este plan de reestructuración, evidentemente, está sustentado en la propia capacidad de la empresa, que si así lo amerita el análisis previo, que es lo importante aquí, el análisis previo, ¿no?, vamos a poder encaminar nuestra salida y nuestro proceso de gestión durante este tránsito. En esta lectura del análisis de la empresa, del contexto, del relacionamiento de la empresa con proveedores, proveedores financieros, proveedores comerciales, es que va a llegar a una conclusión. O son nuestras propias capacidades con el soporte de estos financiamientos o reestructuraciones financieras a las que hemos podido ir accediendo en estos meses, o debemos de actuar en algo más drástico y para eso están los procesos de reestructuración concursal, los cuales nos van a permitir, primero, suspender la elegibilidad de las obligaciones, buscando una protección patrimonial. En segundo lugar, permitir negociar una reprogramación de los pagos, ¿de acuerdo?, especialmente con los acreedores mayoritarios. Tercero, si el objetivo es la continuidad de la empresa, estos procedimientos, ¿de acuerdo?, nos van a permitir abrir un espacio para poder reestructurar nuestras operaciones y llegar a ese momento apropiado de cambiar las condiciones de dificultad que hoy día enfrentamos. Y tenemos un nuevo procedimiento, el denominado procedimiento acelerado de refinanciación concursal, el PARC. Un momento les comento algo más de él. En caso no sea factible esta continuidad en la empresa, entonces ya serían otras las circunstancias que tendríamos que enfrentar. Entonces, en resumen, a este momento de la conversación, lo que yo estoy planteando es
un análisis profundo de la situación de la empresa, no amplio, no largo, inmediato, corto, pero que defina las rutas a seguir. En lo interno, basado en nuestras propias capacidades, y en lo segundo es tomando como referencia estos procesos que nos permite y de los que vamos a hablar en profundo en las siguientes exposiciones con los expertos. Basados en la norma, ¿de acuerdo? Basados en la norma, ¿no? En la ley 27809, ¿de acuerdo? La ley general del sistema concursal, que regula dos clases existentes ya para estos procesos concursales. Tenemos el procedimiento concursal preventivo, ¿de acuerdo? Que es una posibilidad que se da para todas las empresas, ¿de acuerdo? Que buscan más bien anticiparse a una situación de crisis, ¿de acuerdo? Inminente, ¿no? Ante un hecho que podría ocurrir y advirtiendo, y eso es resultado del plan que nosotros estamos trabajando, ¿no? Tomar esta acción. A eso se denomina el procedimiento concursal preventivo. La segunda alternativa, dentro de este proceso concursal, está el proceso concursal ordinario. Aquí estarán las empresas, ¿de acuerdo?, que ya se encuentran inmersas en una situación de crisis, que ya están prácticamente enfrentando esa situación de crisis. Pero ojo, estos dos procesos, el concursal preventivo y el concursal ordinario, entendámoslos como aquellas circunstancias en las que la empresa venía ya en un proceso previo, no como un hecho originado por la circunstancia de la crisis COVID-19. Y es allí en donde aparece este tercer procedimiento, ¿de acuerdo?, que se basa sobre el decreto legislativo 1511, emitido el 11 de mayo de este año 2020, ¿de acuerdo?, que le da nacimiento, y su reglamento, ¿no?, a partir del decreto supremo 102-2020, ¿de acuerdo?, PCM, que da todos los aspectos regulatorios de los que se va a comentar en un momento, ¿no?, y emitido el 7 de junio de este año 2020. Es decir, tenemos los instrumentos para poder enfrentar el contexto que hoy día estamos sufriendo, pero lo relevante aquí, y es lo que quiero, y con esto concluyo, es mencionar, para tomar una decisión, la base deberá ser el análisis y la identificación del procedimiento más idóneo, que asegure que al término de todo este trayecto, la empresa logre sostener sus operaciones cautelando los aspectos patrimoniales de la empresa. Lo dejo aquí para luego mis colegas continuar en el desarrollo de los aspectos en detalle. Y a continuación, la doctora Joana Benítez, ¿no?, nos comentará respecto a estos servicios y productos financieros que el gobierno ha emitido en soporte de la empresa. Muchas gracias. Buenos días con todos. En unos minutos voy a compartir la presentación. He tenido un pequeño problema. Buenos días con todos. Tal como mencionó anteriormente Julio del Castillo, conmigo vamos a ver respecto a los programas de financiamiento que ha puesto a disposición el gobierno. De ellos tenemos el programa Reactiva Perú y el programa FAEMIPE. En el primer caso, en el caso del programa Reactiva Perú, lo que pretende es otorgar financiamiento a las empresas para, de alguna manera,
brindarles capital de trabajo a estas empresas que enfrentan dificultades en el pago de sus obligaciones de corto plazo, tanto con sus trabajadores, con sus proveedores. Este financiamiento va dirigido a empresas, tanto personas naturales que realizan actividad empresarial, como a personas jurídicas, ya sean micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Respecto a los requisitos que estas empresas deben de cumplir para poder acceder a este financiamiento, tenemos dos requisitos importantes. El primero es que no deben de tener deudas tributarias que se encuentren en cobranza coactiva por un importe mayor a una UIT al momento de solicitar el crédito, y deben de tener una calificación crediticia a febrero del 2020, que puede ser en la clasificación del sistema financiero o en la central de riesgos, en la categoría de normal, que quiere decir que no presentan atrasos mayores a 8 días de sus préstamos que tengan, o con problemas potenciales, que quiere decir que presentan atrasos en sus deudas entre 9 a 30 días. En caso de que a dicha fecha no cuenten con una clasificación, se va a considerar la clasificación que han tenido en el último año, es decir, en el ejercicio 2019, ¿no? Y si adicionalmente a eso no cuentan con ninguna clasificación porque no han obtenido ningún tipo de financiamiento, de todas formas se le va a considerar en la categoría de normal. Ahora, para efectos del cálculo de el monto máximo del crédito que puede solicitar una empresa, se va a tomar en cuenta en relación al 3 meses de venta promedio mensual del 2019, de acuerdo a lo que estas empresas hayan registrado ante la SUNAT. Eso es para las pequeñas, medianas y grandes empresas. En el caso de las microempresas, además del criterio señalado de 3 meses de venta de promedio mensual del 2019, también se puede utilizar el criterio de 2 meses de promedio de deuda del año 2019 hasta el monto de 40.000 soles, es decir, el monto que resulte mayor entre esos dos. Pero en ningún caso los créditos van a superar el monto de 10 millones de soles para ninguna empresa. Ahora, precisarles que el monto, el plazo de estos créditos es de 36 meses, incluido el periodo de gracia, que es de 12 meses, que puede llegar a ser de 12 meses, y eso no quiere decir que durante este periodo de gracia, digamos que en la cual la empresa no va a tener que pagar el crédito, no quiere decir que los intereses no se van a ir devengando. Sí se van a ir devengando y los van a tener que pagar una vez culminado el periodo de gracia. Ahora, en relación a la garantía máxima, es decir, la garantía que está otorgando el gobierno, está otorgando una cobertura escalonada, ¿no? De los créditos de montos más bajos, es decir, hasta el monto de 90.000 soles, está otorgando una garantía del 98%, y en el caso de los financiamientos más altos, es decir, de 7 millones y medio hasta 10 millones de soles, está otorgando una garantía del 80%. Como vemos, hay un porcentaje del crédito que no se va a encontrar dentro de la garantía otorgada por el gobierno. Y por ese porcentaje es que las empresas del sistema financiero que están canalizando los créditos a las empresas, es que ellas están asumiendo estos riesgos. Es por ello que en muchos casos se está requiriendo garantías a las empresas, ¿no? Para poder asumir, para que las empresas puedan asumir este riesgo. No, muchas veces nos han consultado por qué, si el gobierno ya está otorgando una garantía, por qué adicionalmente nos piden una garantía distinta, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque las garantías, como vemos, son escalonadas y no cubre el 100%. Ahora, ¿cuál es la finalidad de los préstamos? ¿Para qué pueden ser utilizados los mismos? Puede ser utilizado para el pago de planillas de trabajadores,
para pagar materias primas para actividades productivas, para el pago de alquileres y para cubrir gastos de capital de trabajo. Una pregunta muy usual es si estos financiamientos pueden ser utilizados para el pago de impuestos. Y bueno, la respuesta es positiva porque el pago de impuestos se considera inmerso dentro del concepto de capital de trabajo. Ahora, ¿qué no se puede hacer con el financiamiento recibido? No se puede pagar obligaciones vencidas, ni tampoco prepagar obligaciones que no se encuentren vencidas. Tampoco se puede comprar acciones, participaciones, bonos, etc. Tampoco se puede adquirir activos fijos, ni hacer aportes de capital. Y una restricción adicional es que no se puede acordar la distribución de dividendos ni el reparto de utilidades durante todo el plazo de vigencia del crédito. Todas estas restricciones se van a colocar dentro de sus contratos de crédito. Entonces, cuando se detecte el incumplimiento de estas obligaciones, lo que se genera es la aceleración de los créditos, que en buena cuenta vendría a ser que se les exija el 100% del pago del crédito más los intereses a dicha fecha. Ahora, el segundo programa de financiamiento tenemos el FAEMIPE. Es un fondo que tiene la misma finalidad que el que Reactiva, que es garantizar los créditos de capital de trabajo para todos los sectores productivos, pero la diferencia sustancial es que este programa está dirigido netamente para las MIPES, ¿no? Este crédito tiene un plazo máximo de 3 años, en el cual se incluye el periodo de gracia de 12 meses, y se canaliza no solo a través de empresas del sistema financiero, sino también a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Los requisitos para acceder al FAEMIPE, los requisitos que debe cumplir la empresa es que debe encontrarse en la clasificación al 29 de febrero del 2020 en la categoría de normal o con problemas potenciales. Y en caso de no contar con dicha clasificación, se va a considerar la de los 12 meses previos a la de los 12 meses previos a la solicitud del crédito. El monto máximo que se puede solicitar, ¿no?, y que va a ser entregado a una empresa es de 30.000 soles. En el caso, por ejemplo, como vimos en el caso de Reactiva Perú, el monto máximo a entregar a una microempresa era el monto de 40.000 soles. Entonces, digamos que es un poco más, es 10.000 soles más alto, ¿no? Ahora, respecto al monto máximo que puede ser entregado a una empresa, se va a calcular en relación al criterio de 2 veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo que ha sido registrado por la MIPE en el ejercicio 2019, en la empresa del sistema financiero o la copa que le otorga el crédito. Bueno, eso es todo conmigo, y le doy pase a la doctora Enori Okuma, con quien van a ver el procedimiento concursal. Buenos días. Voy a compartir con ustedes la presentación. Muy bien, ya hemos visto algo de procedimiento concursal, hemos visto que son alternativas. En este caso voy a hacer una pequeña repaso de qué procedimientos concursales están regulados en la ley 27809 y ver algunos puntos importantes. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento concursal? Es crear un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor. Es totalmente claro que cuando una empresa entra en una crisis económica, son los acreedores los que entran en una carrera para poder intentar cobrar las acreencias que tienen. En este ambiente pueden también suceder que justamente los acreedores más vulnerables, que en este caso pueden ser los trabajadores, se queden sin cobrar, o que el deudor también intente facilitar la cobranza de acreedores amigos o cercanos a ellos. Para evitar estas circunstancias,
se creó el procedimiento concursal con la finalidad de que el deudor tenga la posibilidad de poder negociar con todos sus acreedores con un costo de transacción mucho menor un plan de reestructuración. Y en el caso que la empresa económicamente no estuviera, ya no fuera posible seguir económicamente con la empresa, pues poder salir ordenadamente del mercado estableciendo un orden de pago de los acreedores, siendo los más beneficiados los trabajadores. Existen dos tipos de procedimientos concursales regulados, que es el preventivo y el ordinario. Frente a estos dos procedimientos, quiero recalcar cuáles son las etapas del procedimiento al inicio del mismo. Primero, uno solicita el inicio del procedimiento concursal, luego este es evaluado por el INDECOPI, y posterior a la evaluación del INDECOPI, que puede demorar más de 90 días hábiles, tiene que establecerse la publicación del inicio del procedimiento concursal. Es a partir de la publicación del inicio del procedimiento concursal que se activan las protecciones que establece el procedimiento concursal para el deudor. ¿Cuáles son estas? La suspensión de las obligaciones, la no ejecución de las medidas cautelares y la no ejecución de bienes del deudor. Pero esto es a partir recién de la publicación. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos clientes consideran que esta protección se da a partir de que uno solicite el inicio, y esto no es así. Pueden pasar varios meses desde que uno solicite el inicio del procedimiento concursal hasta que se da la publicación del mismo. El procedimiento concursal preventivo solamente puede ser solicitado por el deudor, siempre y cuando no tenga más de un tercio de sus obligaciones vencidas por más de 30 días calendarios o pérdidas acumuladas de las reservas superiores a un tercio de su capital social. ¿Qué es lo que presenta el deudor en un procedimiento concursal preventivo? Un acuerdo global de refinanciación. Y puede solicitar el deudor que se suspenda la exigibilidad de todas las obligaciones. Con esto, el deudor tiene la posibilidad de tener a todos los acreedores en un mismo ambiente y presentarle su acuerdo global de refinanciación. ¿Cuál es el problema que puede presentar el deudor frente a un procedimiento concursal preventivo? Es que si no se aprueba el acuerdo global de refinanciación y el deudor solicitó que se suspendan las obligaciones, ¿okay?, los acreedores pueden solicitar que se inicie el procedimiento concursal ordinario contra el deudor, siempre y cuando esta solicitud sea elaborada por más del 50% de los acreedores. Es por esto que siempre, antes de iniciar un procedimiento concursal, lo que se recomienda al cliente es siempre verificar en qué situación está, tener un acercamiento previo con sus principales acreedores, con la finalidad de, si va a iniciar un procedimiento concursal preventivo, no terminar en un procedimiento concursal ordinario no deseado. El procedimiento concursal ordinario, por su parte, puede ser solicitado tanto por el deudor como por el acreedor. Para que sea solicitado por el deudor, tiene que tener más de un tercio de sus obligaciones vencidas por más de 30 días calendarios o pérdidas acumuladas deducidas en las reservas que superen su tercio de capital social. ¿Cuándo lo puede solicitar el acreedor? Cuando su obligación está vencida por 30 días, la obligación de deudor, y esta supera las 50 UTs, es decir, 215.000 soles. Para poder cumplir con estas características de la obligación vencida por 30 días y más de 50 UTs, puede solicitarlo un acreedor o varios acreedores, no hay problema. En el procedimiento concursal ordinario, es la junta de acreedores la que va a establecer el destino del deudor, ya sea una reestructuración o una disolución en liquidación. Y ya la junta de accionistas no tiene ninguna injerencia en el destino de la empresa, ¿no? Con esto tenemos el procedimiento preventivo y el procedimiento ordinario. Frente a estos dos procedimientos que ya estaban regulados en el procedimiento concursal, ya se ha sumado un procedimiento nuevo, que es el procedimiento acelerado de refinanciación concursal PAR, que va a ser expuesto por el doctor José Morales. Ok, buenos días. En efecto, como ha indicado la doctora Enori en las diapositivas que hemos podido ver en el proceso anterior, el INDECOPI, a través de la Comisión de Procedimientos Concursales,
ha previsto el tratamiento de empresas que se sometan a un estado concursal, a un estado de cesación de pagos, dándole la posibilidad al deudor de acceder a una reestructuración de su deuda o a un proceso ordenado de salida del mercado o de liquidación de acuerdo a todos los requisitos y regulación legal que establece la norma concursal, la ley 27809, ¿no? Ante la actual situación que vive el país, que hemos estado viendo en las diversas diapositivas previas que ustedes han podido acceder, el INDECOPI ha creado un procedimiento acelerado, ¿no? Un procedimiento que tiene como característica principal, valga la redundancia, la celeridad, porque como decía la doctora Enori, respecto de los procedimientos concursales anteriores, desde que yo me acojo al procedimiento concursal pueden pasar 3 o 4 meses para que yo obtenga la publicación de mi acogimiento y con esa publicación poder acceder a la protección patrimonial tan deseada en este tipo de procedimientos. En este procedimiento acelerado vamos a ver que es muy rápido obtener la protección patrimonial y no estar a la espera de los 3 o 4 meses que generalmente demoran los anteriores procedimientos, ¿no? La finalidad del proceso concursal, a diferencia de lo establecido en los procesos ordinarios, es la protección de la empresa. En los procesos ordinarios se señala específicamente que lo que se busca proteger es el crédito. Aquí no, aquí el Estado ha considerado que son las empresas las que tienen que tener un respiro o un salvataje, toda vez que si es que la empresa cae en un default, lo que se va a afectar obviamente es la cadena de pagos y eso es lo que viene priorizando el Estado, que no se rompa esta cadena de pagos con la consecuencia de desmedro del mercado que ellos supondrían, ¿no? Una de las características principales de este procedimiento acelerado es que solo se puede acoger una vez y tiene como fecha límite para el acogimiento el 31 de diciembre del 2020. Por norma, el Estado puede ampliar esta fecha, pero en principio, según el decreto legislativo 1151-2020, que fue publicado el 11 de mayo del 2020, únicamente puedo yo acceder a este tipo de procedimientos hasta el 31 de diciembre del 2020. El proceso, al igual que los procesos concursales anteriores, se tramita ante la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y, a diferencia de lo regulado hasta la fecha, todo el trámite será de manera virtual. Tanto el acogimiento, la solicitud del acogimiento, como la junta de acreedores, que más adelante veremos qué características tiene. El proceso acelerado creado por INDECOPI está dirigido únicamente a las personas jurídicas, sean estas micro, pequeña, mediana o gran empresa, incluyendo además a las asociaciones. Vemos que, conforme también lo ha regulado en los procesos concursales normales, no existe la posibilidad de que las personas naturales, las sociedades conyugales o las sociedades indivisas puedan acogerse a estos procedimientos. Únicamente está pensado para las personas jurídicas. Adicionalmente, se excluye también a las entidades del sistema financiero, toda vez que este tipo de empresas tienen sus procedimientos especiales, y a las entidades del Estado, que también tienen normativa especial para refinanciar sus obligaciones. Los requisitos del acogimiento al par son diversos, siendo los principales el estar clasificado como normal o con problemas potenciales en el sistema financiero durante el año anterior al acogimiento. Es muy importante que mi reporte en las centrales de riesgo no señale que la empresa que se somete a concurso esté clasificada de manera distinta a una clasificación como normal o con problemas potenciales. No encontrarse obviamente sometido a un proceso concursal ordinario o preventivo de manera anterior, y no encontrarse en ninguno de los supuestos de liquidación regulados en la ley concursal y societaria. ¿Qué me establece? Bueno, la ley societaria en realidad tiene una serie de numerales diversos que señala como consecuencia o que tiene como consecuencia la posibilidad de que los accionistas puedan someter
a liquidación a las empresas, están estipulados en la ley, pero la norma concursal señala que uno de los supuestos para que la empresa, una vez sometida a concurso, entre a un proceso de liquidación directa y no pueda reestructurarse, es que el total de sus obligaciones, deducidas las reservas, sea mayor al capital social pagado. Es decir, al momento de acogerme al PAR, debo tener bien en claro que el total de mis obligaciones, deducidas las reservas, no puede ser mayor a mi capital social pagado. De lo contrario, no podré acceder a este tipo de procedimiento. Los documentos a presentar son diversos, entre ellos un formato que el Indecopi va a colgar en la web, un resumen ejecutivo, digamos, bastante general de cómo la crisis ha afectado la cadena de pagos, la crisis por el COVID afectó la cadena de pagos de la empresa, el reporte en las centrales de riesgo ya conversado, documentación contable al cierre del 2009. Este requisito considero yo que es el que viene siendo más cuestionado por las empresas y por los actores del proceso concursal, toda vez que la norma ha señalado que es requisito indispensable presentar, por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, todas estas documentación contable con un cierre mensual no mayor a 2 meses, ¿no? Entonces, definitivamente en esta situación, ese requisito, digamos, un poco alza los costos de eficiencia o costos de transacción que pueda tener las empresas para poder someterse al procedimiento acelerado, ¿no? Y finalmente una relación actualizada de la totalidad de sus deudas, precisando aquellas deudas que son vinculadas. Esto es muy importante, a diferencia, como ya les había adelantado, de los procesos concursales ordinarios y preventivos, en donde desde el momento en que yo me acojo a este tipo de procedimientos para obtener la protección patrimonial y ser publicado como acogido al sistema, pasan más o menos entre 3 a 4 meses. Eso es el plazo promedio que demora Indecopi en evaluar cada una de las solicitudes de acogimiento a los concursos. En este procedimiento, yo puedo obtener la protección patrimonial en un plazo máximo de 10 días. Es decir, la norma obliga al Indecopi que desde el momento en que yo presento mi acogimiento, tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para publicar mi acogimiento al proceso acelerado. Y es desde esa publicación en donde yo ya obtengo la protección patrimonial, cuyas características veremos en las diapositivas siguientes. En 20 días hábiles, a diferencia de los procesos concursales normales, yo ya podré convocar a mi junta de acreedores, perdón, yo ya podré saber cómo está conformada mi junta de acreedores, quién es el acreedor mayoritario, quiénes son los acreedores con los que yo ya debería ir conversando para que me apoyen en la aprobación del plan de reestructuración empresarial o plan de refinanciación empresarial, qué acreedores son los más importantes en el procedimiento y todo ese tipo de cosas que en los procesos normales puede durar fácilmente un año, ¿no? En 45 días yo ya voy a tener la posibilidad de reunirme en junta de acreedores para exponer mi plan de refinanciación empresarial. Esto es muy importante porque en los procesos anteriores, en los procesos normales, puede pasar año y medio desde que una empresa se acoge al concurso y la junta de acreedores se instala para decidir el destino del deudor. Es decir, pasa mucho tiempo para aprobar los documentos de refinanciación. En este caso, el legislador ha creído conveniente instaurar este procedimiento sumamente célere, cuya finalidad, como ya lo hemos indicado, es atacar la emergencia sanitaria que ha afectado obviamente al flujo de efectivo y a la cadena de pagos de las empresas, ¿no? Por única vez se podrá prorrogar la aprobación del plan de refinanciación empresarial por un plazo de 10 días. Las consecuencias del acogimiento al procedimiento acelerado, las más importantes son que desde el momento en que se publica mi acogimiento, que esto, como ya he venido diciendo, puede ser en un plazo de 10 días hábiles desde que yo solicito el acogimiento, me va a otorgar a mí la posibilidad de que todas mis obligaciones sean inexigibles. Y esto es muy importante porque al ser inexigibles, quiere decir que no están vencidas y no devengan intereses.
muchas empresas tienen a la fecha diversas acreencias que no pueden ser pagadas y que siguen obviamente devengando intereses, aumentando de manera exponencial el monto de la deuda, ¿no? A través de este acogimiento del proceso, una de las características principales es que la deuda se congela al ser inexigible porque así lo ha establecido la norma. Se suspenden además todas medidas cautelares que impliquen desposesión. Vemos muchas veces que en procesos administrativos de SUNAT o procesos administrativos de multas o inclusive procesos judiciales, inmediatamente dictan medidas cautelares sobre las cuentas de las empresas. Si yo estoy sometido a concurso, estos procedimientos, estas medidas cautelares que puedan ser dictadas, por ejemplo, sobre las cuentas bancarias de las empresas, no proceden, ¿no? Se deberían levantar de manera inmediata. Y asimismo se suspende toda ejecución de bienes que implique desposesión del deudor, ¿no? Sean administrativos o judiciales, ¿ok? Es decir, todas esas medidas cautelares de ejecución de embargos o ejecución de hipoteca también van a ser suspendidas a través, siempre y cuando yo demuestre que estoy acogido al procedimiento acelerado, ¿no? Estos beneficios también tienen como contrapartida una desventaja, que es que se le da la facultad a los acreedores de poder declarar ineficaces o solicitar, mejor dicho, al juez que declare ineficaces todos los actos efectuados por el deudor que pueden haber implicado una transferencia del patrimonio, de su patrimonio. El plazo de estos actos es de un año anterior al acogimiento. Quiere decir, por ejemplo, si una de las empresas sometidas a concurso, antes de su acogimiento, durante un año antes, vendió alguno de sus activos, transfirió alguno de sus activos, al someterme al proceso acelerado, le doy la facultad a que los acreedores tengan la posibilidad de cuestionar esa transferencia en el Poder Judicial porque consideran que esta operación fue en desmedro del patrimonio concursal que de una u otra manera garantiza el pago de las obligaciones del deudor, ¿no? Como ya lo hemos dicho, en caso exista en trámite un acogimiento del proceso concursal, se dará preferencia al procedimiento acelerado. El reconocimiento de créditos es muy sencillo, no existen créditos tardíos, se debe utilizar también un formato otorgado por Indecopi y no procede el reconocimiento de créditos laborales ni de consumos. Vamos a ver en la diapositiva posterior cuál es la finalidad de esta normativa en la explicación que nos va a dar el doctor Alonso Morales. No procede tampoco el reconocimiento de créditos contingentes, sin embargo, tanto estos créditos laborales como de consumo y los créditos contingentes deberán incluirse en el plan de reestructuración empresarial. La Junta de Acreedores es una Junta de Acreedores diferente a las normales, se hará de manera remota, participará un notario que velará porque el porcentaje de los acreedores sea el correcto, solo participan créditos reconocidos por la comisión. La Junta no está facultada, esto es importante, para nombrar una nueva administración, a diferencia de los procesos concursales, en donde la Junta sí podría nombrar una nueva administración y sacarme del negocio, sacarme de la administración de mi propio negocio. En este procedimiento no hay esa posibilidad. Únicamente tienen como facultad la Junta de Acreedores la aprobación o desaprobación de mi plan de refinanciación empresarial. No me puedo ir a un proceso de liquidación tampoco, como si se puede ir en los procesos concursales normales, ¿no? En caso la comisión declare nulo el plan de reestructuración empresarial, la Junta podrá reunirse por única vez, para subsanar el documento, y tanto la instalación como la aprobación del plan de reestructuración empresarial se obtiene con más del 50% de los créditos reconocidos por la comisión. El plan de refinanciación empresarial, las características generales, señala la norma como obligatorio que por lo menos el 40% de todos los montos destinados al pago de obligaciones deberá estar destinado al pago de deuda laboral y previsional. Se entiende pues el carácter alimentario de este tipo de obligaciones y el legislador ha querido no ser ajeno a esta protección, ¿no?
Adicionalmente, el 10% del total de créditos o de monto destinado al pago de obligaciones deberá ser destinado al pago de las relaciones de consumo. Esto lo veremos más adelante, como señalé con el doctor Alonso Morales, y deberá registrarse además aquellos créditos controvertidos tanto en el ámbito judicial como administrativo que tenga la empresa a la fecha de aprobación del plan de reestructuración, de refinanciación empresarial. Tenemos rápidamente la tasa de interés que deba ser aplicable a cada uno de los acreedores deberá ser establecida en el plan. El 30% de los acreedores tiene la posibilidad de nombrar un supervisor cuyos honorarios deberán ser cubiertos por los acreedores que así lo hayan previsto o así lo hayan aprobado. Y el plan de reestructuración empresarial es obligatorio para todos los acreedores, incluidos aquellos que votaron en contra y además aquellos que no hayan solicitado su reconocimiento. En caso del incumplimiento del plan, este queda automáticamente resuelto y finalmente es muy importante tener en cuenta que como todo este procedimiento es bastante célere, se prioriza el tema de la declaración jurada, por ende le dan la facultad al INDECOPI de declarar la nulidad de todo el proceso en caso el INDECOPI constate la presentación de información falsa. Se podrá además sancionar con hasta 50 UITs la presentación de información falsa y se podrá remitir los actuados al Ministerio Público en caso la conducta pudiese configurar un delito. ¿Ok? Con esto concluyo mi participación y le doy paso al doctor Alonso Morales. Relacionada con los aspectos referidos a las relaciones de consumo. ¿Sí? En primer lugar, digamos, cuando uno observa este tema en relación a la reprogramación o refinanciación que nos está planteando este régimen, debemos recordar cuáles son los beneficios para las empresas, para luego ver cuáles son los beneficios que la regulación debe dar a un consumidor. En general para la empresa hay una facilidad, ¿no? Sin concurso, cada contrato pues tiene sus propios remedios, hay que estar a lo que dice cada contrato. Hay que realizar un acuerdo particular con cada acreedor, mientras que en el concurso se acuerda un plan general y si no me puedo poner de acuerdo con todos los acreedores, la Junta de Acreedores por mayoría resuelve el plan que se va a aplicar a todos los acreedores. Y esto porque es imposible lograr acuerdos simultáneos, ¿no? De ahí que la Junta de Acreedores pueda resolver el problema y además incluye algo bueno, que es poder negociar con el Estado también sus acreencias, lo cual no es posible en un arreglo particular en principio. Muy bien, eso en cuanto a la empresa y los beneficios que le da un concurso a la empresa. ¿Cuál es la mejor regulación o los mejores beneficios que debería dar un proceso concursal a los consumidores? ¿Y cuáles son los costos que usualmente alejan a los consumidores de los procesos concursales? ¿No? En primer lugar, los costos de transacción son muchas veces insostenibles para los consumidores. El reconocimiento de créditos es de ya un trámite con su propio tiempo, su propia tasa, su propia complejidad, ¿no? Luego de que concluye el reconocimiento, viene la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores tiene sus propios costos de tiempo también, ¿no? Hasta que se reúne la Junta, se logran acuerdos, y si no hay acuerdos,
la Junta acuerda la liquidación y se abre todo un proceso largo y complejo de liquidación. Fuera de eso, además, un acreedor, un consumidor como acreedor generalmente va al quinto orden, ¿no? ¿Qué quiere decir el quinto orden? Es un acreedor quirografario, con pocas, muchas veces, posibilidades de cobro si es que se llega a una liquidación. En conclusión, pues, el tiempo para los créditos que tiene un acreedor, las tasas, el costo legal, si bien el abogado no tiene un patrocinio cautivo en estos casos, la complejidad hace que se requiera un abogado. Y la poca probabilidad de cobro en el orden que le toque, ¿no?, en el caso de concluir en una liquidación, hace que en general los procesos concursales pues no sean, digamos, interesantes o queridos por los acreedores consumidores, puesto que no están dispuestos a soportar estos costos. Muy bien. Viendo esto así, veamos qué es una relación de consumo para ver qué cosas se plantea en este proceso concursal en relación a lo que es una relación de consumo. Una relación de consumo importa, en buena cuenta, voy a partir de eso, de lo general, hay muchos elementos adicionales, pero en general, para tener en cuenta lo central, es un contrato de cambio entre alguien que se denomina proveedor, que en realidad es un productor, distribuidor, prestador, es decir, es un comerciante, un empresario, y de otro lado un consumidor, que si bien puede ser según la ley una persona natural o una persona jurídica sin fines de lucro, o en algunos casos una microempresa cuando se trata de adquisiciones que no se relacionan con el giro de su negocio, yo diría que en el 99% de los casos las relaciones de consumidores se dan con personas naturales que actúan como destinatarios finales. Entonces, para resumir, para efecto de esta exposición, me voy a ocupar de lo más general, ¿no? Una relación de consumo como una especie de contrato de cambio entre un empresario y un consumidor, un empresario que le provee de algo, de una prestación, y el consumidor que paga para estos efectos con una contraprestación dineraria, ¿correcto? Esos bienes o servicios pueden ser adquiridos por el propio consumidor, o pueden ser beneficiarios su familia o su entorno personal más cercano. Pero me quiero detener, como digo, para estos efectos, en un contrato de cambio, en que hay una prestación y una contraprestación. Muy bien, en ese contexto, ¿qué es lo usual de lo que es acreedor del consumidor? El consumidor solamente es acreedor de una entrada al teatro, que puede haberla comprado con antelación, de un espectáculo. Ya hemos visto en los periódicos la problemática que se ha desatado en torno a la reprogramación de Guns N' Roses, o de cualquier espectáculo que pueda venir de un artista latinoamericano anglosajón. Puede ser acreedor de un paquete turístico, de un pasaje en avión. Ya hemos visto qué ha pasado con los pasajes en avión, ¿no? Puede ser acreedor de una refrigeradora, de una tostadora, de un carro, de una casa, ¿no? Va a decir, de repente, prestaciones dinerarias que van de 30, 50, 100 soles, $1.000, $200.000, en fin, depende del tipo de bien, ¿no? $200.000 solamente cuando hablamos de la compra de una casa, ¿no? Un carro depende de 30, $35.000 o $15.000, paquetes turísticos, entradas, espectáculos, 300 soles, ¿no? ¿Qué es lo que se va a reprogramar? ¿Que se cumpla con la función del teatro, el espectáculo, el pasaje en avión? En realidad lo que estamos hablando es de ante una relación fallida, en realidad de la devolución de la prestación dineraria. Entonces lo que se va a programar, obviamente, en general, es la devolución de la contraprestación del dinero. ¿De qué manera vamos a ver se va a formalizar esta situación de acreedor en un proceso concursal? Bueno, el proveedor, es decir, la entidad calificada, así se le llama al empresario que debe, ¿no? La entidad calificada en este proceso concursal, lo va a incluir, lo va a listar y lo va a incluir en el cronograma de pagos de este programa de reactivación empresarial. Entonces el proveedor lo incluye. No hay un procedimiento de reconocimiento de créditos que tenga consumido algún costo el acreedor consumidor. Respuesta, no. ¿Sí? Y si no lo hace, o no lo hace bien el proveedor, puede cooperar el SAC, que es el Sistema de Atención al Consumidor del INDECOPI. Va a decir, el INDECOPI va a empadronar y entregar un padrón a la Secretaría Técnica de la Comisión Concursal,
que remite electrónicamente a su vez al proveedor, vale decir a la entidad calificada, para los que los considere en el PRE como acreedores, para los que consideren este programa de refinanciamiento empresarial como acreedores. ¿Sí? Si el consumidor acepta estar en el empadronamiento que hace Indecopi, entonces implícitamente, dice la ley, se ha dado una autorización para el tratamiento de sus datos personales para que se puedan hacer las gestiones administrativas en interés del consumidor. Como ven, nos acabamos de eliminar toda la etapa de reconocimiento de créditos en favor del consumidor, ahorrándole un costo de transacción. Esta suerte de reconocimiento expreso, la ley no lo llama reconocimiento expreso, yo lo digo reconocimiento expreso, porque en realidad hay una suerte de reconocimiento expreso, pero en buena cuenta no pasa el procedimiento de calificación de crédito, simplemente está ahí relacionado en la relación que ha hecho la entidad proveedora o ha hecho el Indecopi. Tampoco va a participar en la Junta de Acreedores, no va a tener voz ni voto, en consecuencia, pero va a estar presente en el PRE, va a estar presente en el programa de reactivación empresarial. Y una cosa que es lo que más afecta, ¿no es cierto?, a los acreedores consumidores es que este quinto orden, que generalmente no le permite vislumbrar que va a poder cobrar algo, en este procedimiento, ¿no?, se le ha quitado su participación en la Junta de Acreedores, pero se le ha incluido en el PRE y se le da la posibilidad de participar del 10% de fondos o recursos que anualmente se tengan que pagar en función de lo previsto en el programa. Ese 10% de recursos al menos servirá para pagar las relaciones de consumo, vale decir, a los acreedores consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, obsérvese cómo los costos de transacción se van reduciendo. No participo en procedimiento de calificación de créditos, que importa tiempo, que importa recursos, etc. No participo en la Junta de Acreedores, no tengo voz ni voto, pero estoy en el PRE y tengo garantizado 10% de los recursos anuales para pagar relaciones de consumo. Entonces, en resumen, pues, tenemos que los consumidores no necesitan pedir reconocimiento de su acreencia, la empresa incluye esta deuda en el PRE. Si el consumidor tiene una discrepancia, bueno, puede ventilar su discrepancia en el Poder Judicial o Indecopi y de repente su crédito se convertirá en contingente, ¿no? Si hay un problema de información falsa dada por la empresa, recuérdese que puede declararse nulo todo el programa y ser sancionado con por lo menos unas 50 OITs. El sistema de atención del consumidor Indecopi, entonces puede empadronar a los consumidores electrónicamente, desde luego, porque todo este procedimiento es electrónico, ¿no? Y por esta suerte de reconocimiento exprés de créditos, los consumidores no tienen voz ni voto, y el incumplimiento del programa, ¿no? No solamente va a generar que este programa se pierda, sobre todo si no se reconoce el 10% de los recursos anuales en favor de los consumidores, y nuevamente terminará pues en litigios en Indecopi o en el Poder Judicial con los consumidores. Eso, en buena cuenta, es el síntesis de esta gran novedad que es las relaciones de consumo en un proceso concursal. Muchas gracias y quedamos a las preguntas que ustedes deseen formular. Joana, para empezar a absorber las consultas, por favor. Sí, gracias a Enori. Hemos recibido bastantes consultas en relación al programa Reactiva y FAEMIPE. Tenemos una primera pregunta, si es posible el pago de utilidades a ex trabajadores. La norma señala como restricción, como señalé, que no se puede acordar la distribución de dividendos ni reparto de utilidades durante todo el plazo de vigencia del crédito, salvo por el monto de participación en las utilidades de los trabajadores que sea exigible bajo las leyes laborales vigentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si se trata del pago de participación de los trabajadores respecto a las utilidades, sí va a ser factible su pago, siempre y cuando no sea con los propios recursos de Reactiva, ¿no? Ahora, en relación a la segunda pregunta,
si reactiva no aplica a obligaciones vencidas, obligaciones financieras y no a las corrientes proveedores. En realidad, como mencioné, hay una restricción para que el uso de los recursos de este financiamiento no sean utilizados para el pago de obligaciones vencidas o prepago de obligaciones financieras. Ahora, en relación a las obligaciones corrientes que tiene una empresa, es decir, para el pago de proveedores, pago de trabajadores, entre otros, sí es factible que utilicen los recursos de este financiamiento. Es decir, que es afirmativa la respuesta cuando sí se puede pagar a proveedores. En relación a una tercera pregunta, si se pueden utilizar los fondos del programa Reactiva Perú y tenerlos en una cuenta de depósito a plazo o en un fondo mutuo. Y bueno, en realidad la normativa del programa Reactiva Perú no ha establecido una restricción explícita en relación a si este financiamiento recibido, pues puede encontrarse o sea, puedes mantenerlo en un depósito a plazo fijo o en un fondo mutuo. La idea es que, supuestamente, una empresa beneficiaria utilice los recursos inmediatamente, porque se trata de una empresa que está afrontando una situación de crisis por el tema de la paralización de sus actividades económicas. Entonces, el propósito, digamos, de este financiamiento debería ser de que los recursos se utilicen inmediatamente. No obstante, al no existir una restricción explícita respecto a si pueden estar en un depósito a plazo, sí consideramos pues que podría ser factible, ¿no? Que se pueda mantener en un depósito a nombre de la empresa, ¿no? Y que se mantenga como un depósito a plazo fijo hasta que la empresa requiera utilizar estos recursos, ¿no? Para el tema de capital de trabajo. Ahora, con relación al tema de fondos mutuos, sí lo considero un poco más riesgoso, independientemente de que la norma no señale una restricción explícita para este uso, porque en el caso de fondos mutuos, los riesgos que se asumen, o sea, los riesgos que asume este depósito pueden ser mayores, ¿no? Porque el capital está en riesgo. Entonces, ahí sí, quizá la recomendación, la sugerencia sería de que no se utilice con esa finalidad, ¿no? Ahora hay otra pregunta, si es posible comprar maquinaria para generar mayores ingresos y poder cumplir con las obligaciones futuras. En relación a la adquisición de activos fijos, ¿no? A la adquisición de activos, la normativa sí te señala una restricción explícita en relación a que las empresas no podrán utilizar los recursos para adquirir activos. Por más de que estos activos puedan ser utilizados a su vez por la empresa para generar nuevos flujos para la empresa, hay una restricción explícita. Entonces no podrían ser utilizados con esa finalidad. Ahora, como en una pregunta anterior, hay otra pregunta en relación al pago de la factura de proveedores, ¿no? Que hay un porcentaje de factura de proveedores que no se ha cubierto y si pueden ser utilizados con los fondos del financiamiento, como ya mencioné anteriormente, el pago de proveedores sí está autorizado para que puedan ser, sí es factible que los recursos del Fondo de Reactiva Perú puedan ser utilizados para el pago de proveedores. No, porque el pago de proveedores se encuentra dentro, es un concepto que se encuentra dentro del tema de capital de trabajo. Una pregunta adicional en relación al FAE-MIPE. Nos señalan si el FAE tiene bueno, sobre las restricciones del crédito del FAE-MIPE. Bueno, en realidad el FAE-MIPE
a diferencia del programa Reactiva Perú, en su normativa, es decir, el reglamento operativo del FAEMIPE, no ha señalado expresamente las restricciones que señala el programa Reactiva Perú, como por ejemplo el caso de que no se pueden adquirir activos, o no se puede distribuir utilidades, o no se pueden pagar obligaciones financieras con esos recursos. Entonces, en relación a si los recursos del FAEMIPE pueden ser utilizados con esa finalidad, al no existir una restricción explícita, sí es posible, ¿no? Utilizar estos recursos con esa finalidad. Ahora, hay una pregunta adicional, es si una empresa que se acogió a Reactiva 1 puede acogerse a Reactiva 2, y la modificación del reglamento operativo del programa Reactiva Perú, al haber ampliado los montos de los créditos, para el caso del programa Reactiva 2, señala expresamente que las empresas que obtuvieron un financiamiento del programa Reactiva 1 sí pueden acceder al programa Reactiva 2, pero hasta por el monto máximo ampliado. Digamos que una empresa obtuvo un financiamiento de 40.000 soles, pero luego, al haber modificado los criterios de la empresa, por ejemplo, en el caso de microempresas que te dicen que puedes obtener un financiamiento hasta 40.000 soles, y tú obtuviste, digamos, 30.000, por ese diferencial de los 10.000 soles sí podrías acceder a Reactiva 2, pero solamente te van a otorgar este monto diferencial, y te van a hacer firmar una declaración jurada, ¿no?, a la empresa beneficiaria. Tienes que señalar si efectivamente has obtenido algún financiamiento de Reactiva 1 anteriormente, ¿no? Pero solamente puedes acceder, digamos, no para un nuevo financiamiento contado desde cero, sino solamente vas a poder acceder a un financiamiento por el monto diferencial, ¿no? Como se ampliaron los montos del crédito, el criterio para otorgar a las empresas, solamente vas a poder acceder para el monto diferencial. Ahora le doy pase a Julio del Castillo, quien va a absolver una consulta adicional en relación al tema de Reactiva Perú. Gracias, Giovanna. Nos hacían una consulta referido a si es que los fondos que se solicitasen en estos programas, en este caso específico el FAEMIPE, como capital de trabajo que está señalado para su uso, podría ser ejecutado para el desarrollo de un plan de negocio, ¿no? Considerando que el año 2020 no está resultando según lo planificado. Evidentemente, cautelando que no es factible hacer uso, ¿no?, en términos de restricciones, pero sí en la integridad de lo que se denomina capital de trabajo, ¿no? De tal manera de que permita ampliar las operaciones de la empresa, básicamente en temas de compra de insumos, contratación de trabajadores, procesos logísticos, de tal manera de construir, ¿no?, todo lo que entendemos que es incrementar la oferta, atender a nuevos mercados o mejorar a través del lanzamiento de este producto los ingresos de la empresa, pero todos en el ámbito de lo que significa capital de trabajo. Finalmente, para ir, digamos, entendemos que todas las preguntas que nos están haciendo y que lamentablemente por el tiempo no van a poder ser respondidas, vamos a poder compartir con ustedes los comentarios de todo el equipo. Pero en este momento le doy pase a la doctora Enori Okuma para las palabras finales. Adelante, Enori. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros expositores y a la audiencia por la presencia el día de hoy. En caso hayan algunas preguntas sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Y con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos, y seguimos adelante. Gracias.